Bienvenido al canal Dragon Digital. Ujú. A ver, una pregunta que seguro que más de uno se ha hecho. ¿Puede un chip tan pequeño como el ESP32, que usamos para conectar sensores a Internet y cosas así, puede realmente mover un mini ordenador con su pantallita y todo? Suena un poco a ciencia ficción maker, ¿no? ¿O es algo factible hoy? Pues mira, es una pregunta súper relevante ahora mismo. Y la respuesta corta es que sí, cada vez más. La tecnología ha avanzado muchísimo. Hoy vamos a meternos de lleno en la documentación técnica, a ver cómo ha evolucionado el ESP32, qué hardware necesita exactamente, qué pantallas puede manejar y, bueno, qué software hace falta, para ver si de verdad podemos montar algo que se parezca a un mini ordenador con una interfaz gráfica que funcione. Genial. Entonces, la misión de esta inversión es sacar en claro de estas fuentes qué hace falta, ¿no? Hardware, software y sobre todo, que esto es importante, cuáles son las claves y los compromisos, las pegas para que esto funcione bien. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por el principio. ¿Cómo hemos llegado aquí? Porque el ESP32 original, el primerito, no parecía muy para pantallas, ¿verdad? No, no para nada. Su rollo era el IoT, Internet de las Cosas. Pura conectividad Wi-Fi, Bluetooth y poco más. Pero Espressif Systems, la empresa que los hace, ha dado un giro bastante interesante. Los chips más nuevos, como el ESP32S3 y, sobre todo el último, el ESP32P4, ya vienen como pensados para interfaces hombre-máquina, ¿sabes? Las HMI que llaman. Y para multimedia. Ya no son solo chips de conectar cosas. Entiendo, un cambio de estrategia total. ¿Y eso a nivel técnico qué significa? ¿Más potencia bruta y ya está? Bueno, sí, implica CPUs más rápidas, claro, hasta 400 MHz en el P4. Pero no solo eso, también arquitecturas nuevas como RISC-V, unidades de punto flotante, las FPU, que son cruciales porque aceleran todos los cálculos para dibujar cosas en pantalla de forma fluida. Y ojo, también traen aceleradores específicos para IA, para vectores. El P4 incluso tiene códecs para JPEG y vídeo H264. ¡Ostras! Eso ya suena potente. Claro, eso te dice que está pensado para mover datos visuales complejos, liberando a la CPU principal para que se centre en la interfaz gráfica, en responder al usuario. Vale. El chip ha pegado un salto importante. Si nos ponemos a ello, a montarlo, ¿qué hardware es imprescindible? Aparte del propio SP32, claro. A ver, fundamental, la CPU. Si es de doble núcleo, como el SP32 original, el S3 o el P4, eso es una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque puedes dedicar un núcleo entero a la pantalla, a refrescarla, a gestionar la interfaz, mientras el otro núcleo está a sus cosas. El Wi-Fi, leer sensores, lo que sea. Es multitarea de verdad. Tiene lógica, sí. Separar tareas. Y la memoria, que siempre es el punto débil en estos cacharritos. Uf, aquí tocamos un punto crítico. Casi seguro vas a necesitar PSRAM externa. La memoria que trae el chip dentro, la SRAM, incluso los 512 kilobytes del S3, se quedan cortos, pero vamos, rapidísimo. Piensa que una pantalla normalita, 800 por 480 píxeles con color de 16 bits, ya te pide unos 750 kilobytes, solo para el frame buffer. Ahí está el kit. O sea que, sin esa memoria extra fuera, olvídate de una interfaz un poco elaborada. Exacto. Pero ojo, que la PSRAM no es la panacea. Es más lenta que la SRAM interna. Y si la CPU, el Wi-Fi y la pantalla intentan leer y escribir todos a la vez, se puede formar un cuello de botella y todo empieza a ir a tirones. Hay que gestionarla con cuidado, optimizar mucho el acceso. Entendido. CPU de doble núcleo, PSRAM y la pantalla. Supongo que no vale cualquiera ni conectarla de cualquier manera. Claro, la pantalla y cómo la conectas es vital. Las TFT son las más comunes para color y táctil. Las tienes de 1000 tamaños. Las OLED, bueno, dan un contraste brutal y gastan poco, pero suelen ser más pequeñas. Y luego están las e-paper, las de tinta electrónica, que son la leche para bajo consumo, pero para interfaces dinámicas son demasiado lentas. ¿Y la conexión? El cableado, digamos, ¿importa mucho si uso SPI o I2C o esas otras interfaces? Muchísimo. Influye directamente en cómo de fluida se ve la interfaz. SPI es lo típico. Usa pocos pines, pero la velocidad es, bueno, moderada. I2C es aún más lento.
vale para un sensor, pero para una pantalla, no. Para que vaya suave, necesitas interfaces paralelas RGB. ¿Paralelas? Eso suena a muchos cables. ¿Sí? Mandan todos los datos de color a la vez. Pero claro, usan un montón de pines y necesitas ya un S3 o un Pi 4. O la interfaz más top, la MIPI DSi, que es como la de los móviles. Serie, pero de alta velocidad. Esa solo está en el Pi 4, de momento. Comprendido. Más velocidad, más resolución, pues necesitas interfaces más complejas y chips más potentes. Hablando de resolución, cuanto más grande, mejor. ¿O tiene truco? Es un equilibrio delicado, siempre. Más resolución te da más detalle, claro. Pero se come la memoria, la PSRAM vuela y le exige muchísimo más a la CPU. Con un S3 o P4 bien optimizado y una pantalla de 800 x 480, igual consigues unos 23, 25 fotogramas por segundo, que está bien. Si subes la resolución, eso baja, y la sensación ya no es tan fluida. Vale, perfinado el hardware. Vamos al software. ¿Qué librería usamos para dibujar los botones, los menús, los gráficos? Pues mira, la recomendación estrella suele ser LVGL, Light and Versatile Graphics Library. Es muy potente, de código abierto, tiene un montón de componentes ya hechos, los widgets y herramientas visuales como Squareline Studio, que te ayudan a diseñar sin picar tanto código. Suena bien eso de LVGL. Sí, otra opción muy popular es TFT-SPI. Es súper rápida para dibujar cosas básicas, líneas, círculos, texto, pero no tiene tantos componentes complejos como LVGL. Y UGI parece que está un poco abandonada. LVGL entonces parece la apuesta segura. ¿Y dónde programamos todo esto? El entorno de Arduino de toda la vida sirve. Sí, para empezar el Arduino IDE va bien. Es más sencillo y tanto LVGL como TFT-SPI funcionan. Pero si de verdad quieres exprimir el cacharro, sacar el máximo rendimiento, controlar qué hace cada núcleo, afinar la memoria, entonces tienes que irte al ESP-IDF. El entorno oficial de Espressif, ¿no? Exacto. Es más complejo, porque usa FreeRTOS por debajo, que es como un mini sistema operativo, para gestionar tareas a la vez. La Wii, el Wi-Fi. Pero te da un control total. Para optimizar a fondo es el camino. Y ahí entra la palabra mágica, optimización. Alguna clave fundamental. Lo primero, no volverse loca con el diseño. Una interfaz sencilla siempre irá mejor. Luego, gestionar la memoria con cabeza. La PSRAM para los buffers grandes de pantalla, sí, pero las imágenes, las fuentes, todo lo que sea estático a la memoria flash del chip, que no ocupa RAM. Optimizar cómo se accede a la PSRAM, usar las interfaces más rápidas posibles. Y a nivel de código, pues trucos como mover el código crítico a IRAM, que es una memoria más rápida para ejecutar, o usar const para que los datos se queden en flash. Entonces, resumiendo un poco esta inversión, sí, es posible. ¿Es factible montar un mini ordenador con un ESP32 y una interfaz gráfica que dé el pego, sobre todo con los S3 o P4 y PIS RAM? Pero no es enchufar y listo. Cierto. El éxito está en encontrar el equilibrio justo entre el hardware que eliges, chip, pantalla, cómo la conectas, el software, LVGL, parece una buena base, y meterle muchas horas de optimización, sobre todo con la memoria y su ancho de banda, que es el gran cuello de botella. Queda clarísimo. Una reflexión para quien nos escucha. Ahora que sabemos que podemos ponerle una pantalla decente a estos ESP32 que ya traen Wi-Fi y Bluetooth de serie, ¿qué se podría inventar? ¿Qué interacciones o qué aparatos totalmente nuevos podríamos diseñar combinando esa capacidad gráfica local con la conectividad que ya tienen? Casi un viaje en el tiempo tecnológico. Se podría recrear la experiencia de GEM, esa interfaz gráfica mítica de los Atari ST y MS2, en un chip tan pequeño como el ESP32. Tenemos aquí un análisis técnico bastante detallado. Exacto. A ver, la cuestión no es tanto resucitar GEM tal cual, bit a bit. Eso, por arquitectura, es, inviable hoy día en un micro así. Claro. La misión real es ver si podemos capturar su espíritu, ¿sabes? Esa interfaz WIMP, ventanas, iconos, menús, puntero, su forma de interactuar, pero en un hardware como el ESP32, que es mucho más limitado en ciertos aspectos. Suena a reto, ¿eh? A ver, recordemos un poco GEM. Salió en 1985,
¿verdad? Y popularizó el escritorio gráfico. Eso es. Tenía componentes como VDI para los gráficos, AES para las ventanas y menús, funcionaba sobre MS2 y era muy ligero para la época. Pero, ¿por qué pensar en algo así para un ESP32 ahora? Pues mira, porque el ESP32, aunque es potente para ser un microcontrolador, doble núcleo, Wi-Fi, Bluetooth, vamos, tiene recursos, ¿eh? Muy justitos si lo comparas con un PC, incluso de aquella época. Ya. Y ni hablemos de uno actual. GEM, precisamente, triunfó por ser eficiente en hardware limitado. Pero ojo, hay una diferencia fundamental. ¿Cuál? El ESP32 normalmente corre un RTOS, un sistema operativo en tiempo real, como FreeRTOS. No es un sistema de escritorio. Está pensado para tareas embebidas, respuesta rápida. Entiendo. Y las aplicaciones, pues, suelen compilarse todas juntas, en un único firmware. No es como cargar programas separados desde un disco, ¿sabes? Has dicho recursos limitados. La memoria, supongo, es el gran caballo de batalla, ¿no? Sobre todo para gráficos. Sin duda. El ESP32 original tiene unos 520 kilobytes de SRAM, la RAM interna rápida. Pero no toda está siempre disponible para el usuario. Vale. Y aquí viene lo interesante. Una pantalla gráfica normalita, ponle 800 por 480 píxeles a 16 bits de color, necesita unos 750 kilobytes, solo para el frame buffer. Ostras, 750 kilobytes, más que la SRAM interna. Exacto. Ya te pasas. Por eso la PSRAM externa, esa RAM adicional fuera del chip, es, bueno, imprescindible. Claro. Te da megas de espacio, pero tiene un coste. Es más lenta que la interna. Y el ancho de banda para acceder a ella es el cuello de botella. Ahí es donde la cosa se pone interesante con las variantes del SP32. Ah, los modelos nuevos. Eso es. El S32, S3 va bien, más PSRAM, buen rendimiento. Pero sobre todo el S32 P4, ese ya es otro nivel. El P4. Sí, CPU RISC-V más rápida, más SRAM interna, aceleradores gráficos 2D y soporta MIPI DSI para pantallas de alta resolución y velocidad. Anda. Eso sí, el P4 sacrifica el Wi-Fi Bluetooth integrados, que conste. Al final la elección del chip y cómo conectas la pantalla, SPI, paralelo RGB, MIPI, define totalmente lo que puedes conseguir visualmente. Entendido. El hardware es crítico. Y una vez tenemos la plataforma, ¿cómo recreamos las partes de GEM en software? ¿Qué librerías o herramientas usamos? Pues aquí no reinventamos la rueda. Usamos bibliotecas GUI modernas para sistemas embebidos. La más popular ahora mismo yo diría es LVGL. LVGL, Light and Versatile Graphics Library. Esa misma. Es muy buena, tiene un montón de componentes visuales, widgets y es bastante eficiente con la memoria, que es crucial. LVGL haría el trabajo del BDI de GEM, dibujar y parte del AES, botones, menús, eventos táctiles o de ratón. O sea que con LVGL puedes diseñar algo que recuerde a GEM. Exacto, puedes darle ese aire, aunque por debajo sea tecnología actual. Y para el escritorio, los iconos y eso, pues un sistema de archivos en la flash interna, como LittleFS, o una tarjeta SD para guardar las imágenes. Vale, eso tiene lógica. Ya tenemos el aspecto. Pero, ¿y lo de lanzar aplicaciones? ¿Hacer clic en un icono y que se abra algo? ¿Cómo va eso? Ese es el punto más complejo, donde la analogía con GEM se rompe más. Ya me imaginaba. Como decíamos, no hay carga dinámica de programas como en un PC. Lo normal en embebidos es integrar todo en el mismo firmware. Todo junto. Sí, todas las aplicaciones son como módulos o tareas dentro de un único gran programa. Tienes un menú gráfico, un lanzador, y al pulsar un icono simplemente llamas a la función que inicia esa parte del código. Ah, vale, no cargas nada nuevo, solo cambias de función, digamos. Exacto. Es más como cambiar de modo dentro de la misma aplicación. La otra opción es tener firmwares distintos en particiones separadas y reiniciar el cacharro para cambiar de app. Reiniciar. Bueno, es una solución, pero no muy fluida. No, claro. No es la multitarea de un escritorio. Es una limitación importante de estos sistemas. Por eso también es vital usar las funciones de seguridad del ESP32 como Secure Boot y cifrado de flash, para proteger ese firmware único. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, ¿cuál es el veredicto final? ¿Se puede o no se puede hacer un GEM en un ESP32? El veredicto es que sí. Es viable crear una experiencia de usuario muy parecida a GEM y bastante sofisticada además, sobre todo con un S3 o un P4. Pero con matices. Claro.
Hay que entenderlo como lo que es, una aplicación embebida avanzada que corre sobre FreeRTOS, muy optimizada. No es una aportación directa del sistema operativo GEMON. Requiere mucho curro de optimización, imagino. Muchísimo. Especialmente en memoria, en cómo accedes a la PISRAM. Y usar herramientas potentes como el ESP-IDF, el framework oficial, que te da más control que Arduino, junto a algo como LVGL. O sea, en resumen, sí podemos tener algo que parezca y se sienta como GEM en un chip diminuto, pero es más bien una simulación inteligente adaptada a las reglas del mundo embebido. Exacto. La clave es elegir bien el hardware, S3P4, el software, LVGL, ESP-ID, y optimizar a tope. Es fascinante, la verdad, ver que esa filosofía de eficiencia de GEM inspira interfaces ricas en hardware tan pequeño. Totalmente. Y bueno, como reflexión final, ¿no? Ya que vemos que esto de cargar aplicaciones dinámicamente sigue siendo una barrera en sistemas embebidos cada vez más potentes. Sí. ¿Qué innovaciones podríamos ver en el futuro, quizás en las arquitecturas de software o en los propios RTOs, para que nos den esa flexibilidad de un escritorio en estas plataformas tan capaces, pero bueno, limitadas en ese aspecto? Interesante pregunta para dejarla en el aire. Algo en lo que pensar, desde luego. Ahí lo dejamos. Para pensar.